Buenos días. Buen día, Doc. Buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días. Antes que nada, creo que fue Elsie. ¿Cómo sigue usted, Elsie? Yo un poquito mejor, doctor, gracias. Sí, fue usted a quien le picó a la cara, ¿verdad? Sí, yo fui la de situaciones. Bueno, espero que no pase a mayores y que se recupere muy pronto. Yo sé que ahorita Gracias. a lo mejor le está todavía doliendo, ¿verdad? Sí, de hecho no puedo comer muy bien todavía. Esperemos que pase pronto. Ay, de hecho, esto de los alacranes es una plaga bastante fuerte aquí en lo que sería el Estado de México, sobre todo Toluca, Metepec. Por el calor y ahorita por las lluvias se están refugiando en las casas. Sí, de Yo hecho, también acá anoche, donde yo vivo es Guerrero dígame, y pues es más propenso a que haya por el calor. sí, sí, pero en verdad que se encuentre ya mejor estos días. A Gracias. ver, ay, bueno, en lo que llegan los demás compañeros, tenemos así como que algunos comentarios. Este, ya otra vez puedo calificar sus tareas. Cheta si se meten ya hasta el día de ayer, ya tengo todos sus trabajos calificados. Eh, Normalmente si tienen su trabajo perfectamente bien, pues no les coloco nada, no les pongo que está muy bien su trabajo, algo por el estilo. Si ven que les pongo este algún comentario, por pequeño que sea, por favor léanlo, porque ahorita me está pasando mucho de que les pongo alguna indicación o algo y pues simplemente no hacen caso. De vez en cuando puedan, métanse a la plataforma de Academic para revisar sus calificaciones, para revisar la clase en escrito. Yo sí, porque, por ejemplo, luego les hago correcciones de que, ¿sabes qué? A veces, no siempre, pero cuando sí veo que algo está mal, les pongo, ¿sabes qué? Así no era, o haz esto, o haz aquello, o inclusive les he puesto que me lo van a subir porque lo que pusieron estaba mal. Y pues como nunca lo leyeron, nunca lo subieron, entonces se quedan con su calificación baja o se quedan inclusive con un cero porque ni siquiera se los califico, porque nunca dijeron que tienen que volver a subir. Entonces, por favor, si les hago una anotación fuera de que está bien, sea cualquier cosita, por favor, tómenlo en cuenta. Porque también luego les pongo algo en una tarea y lo repiten en la siguiente tarea a pesar de que les escribí que no lo hicieron. Entonces, chequen ahí lo que les llego a escribir, por favor. Nada más a los que por ahí tengan algo más, ¿sí? Si son los que sacan 9, sacan 10, no se preocupen. No hay así como que muchas indicaciones. Creo que nada más. Muy bien, muy bien. Si quieren, ya vamos comenzando porque, bueno, antes que nada, vayan poniendo por favor sus cámaras. Es como su pase de lista. Al principio que pongan sus cámaras y también al final, para ver quién llegó hasta el final de la clase. Muchas gracias. Por ahí voy a salir un poquito de la temática porque en verdad le quiero preguntar, ¿está ahí Carlos? ¿Carlos Alberto? Sí, Doc. Oiga, nada más quíteme de la duda. ¿Hizo una maqueta de la célula? Sí, ya la tenía. Muy bien.
Bueno, entonces, antes de empezar a compartir las diapositivas, que por cierto, ya empecé a recibir tareas de los pares craneales. Fue una señorita, no recuerdo ahorita exactamente quién fue, pero me envió una muy, muy buena tarea. Queda yo. ¿Quién fue, perdón? Sí, yo. Paola Jimena. Ah, Paola. Es que de repente no aparecen las cámaras. Sí, aquí Muy estoy. bien, Paola. Eh, realmente así fue como lo estaba pidiendo, me lo hizo bastante, bastante bien. Gracias. Acuérdense que todavía tienen toda esta semana, todavía tienen el fin de semana. Nada más les comento a su compañera porque realmente me gustó cómo lo realizó. Por ahí si me la mandan, no, es que ya tenemos clase el viernes, ese es el problema que no tenemos lunes y miércoles. Bueno, y si no, pues ahí les escribo que me gustó o que no me gustó. Ahora sí, antes de poner la presentación, estábamos platicando en la clase anterior acerca del tejido conectivo especializado, lo comenzamos a ver. Ya revisamos el ordinario, comenzamos con el especializado, ya vimos huesos, ya vimos cartílago, comenzamos a ver el tejido hematopoyético o hemopoyético, y les comenté que hoy vamos a comenzar a ver sangre. Realmente espero terminar porque me emocioné y todavía ni terminé, son como 100 diapositivas o más de sangre, pero a ver si podemos avanzar en lo más que se pueda. Porque en realidad la sangre es bastante, bastante importante, tiene muchísimas funciones y de hecho, cuando ustedes vean bioquímica, tengan inmunología y no recuerdo, creo que anatomía, ¿no? Otras más, fisiología, van a ver que la sangre es bastante primordial. Y bueno, voy a ahora sí a compartir, si no siento que no vamos a terminar. ¿Ya se ve la presentación? ¿Ustedes ya la pueden ver? Sí, doctor. Sí, Sí, ya. Gracias. Luego, a mi teléfono luego no aparece hasta después. Ok, entonces vamos a empezar el tema de sangre. Es tejido conectivo especializado. En sí, la principal función, aunque tiene varias, la principal función de la sangre va a ser oxigenar, este, ay, vean ustedes, acá acabo de cometer un error, para que vean que yo sí escribo mis presentaciones, o la mayoría, les puse oxigenar a la sangre, no es cierto. La sangre oxigena los tejidos, ¿sí? Entonces, la principal función va a ser oxigenar a los tejidos. También va a acarrear desechos, también va a mover algunos nutrientes e inclusive van a formar parte de nuestro sistema inmunológico. Antes que nada, la sangre se va a dividir en dos partes, en plasma y en células sanguíneas. El plasma es la parte acuosa. Ahorita vamos a ver de qué está hecho. Y el hematocrito, dependiendo desde qué punto de vista lo veamos, el hematocrito en general, para histología, van a ser todas las células sanguíneas, ¿sí? El hematocrito. Por ahí en algún autor, ahorita que estuve leyendo, mencionaba el hematocrito simplemente como el conteo de eritrocitos. Entonces, para no hacernos bolas, simplemente vamos a ver que la sangre es plasma y células. Plasma y células sanguíneas. Acuérdense, plasma es la parte líquida de la sangre y las células sanguíneas pues, son eritrocitos, trombocitos y leucocitos. Ahora sí, el plasma es 95% agua. Ya vieron, es casi, casi pura agua. Ustedes han visto que la sangre es líquida. Precisamente esto es por el plasma. Y han visto que es roja, es por los eritrocitos, más que nada por ahorita vamos a ver qué es el hierro. Entonces, este plasma es un 95% de agua y ese 5% restante es una combinación de glucosa, de lípidos, proteínas, enzimas, hormonas, sales, iones, vitaminas e inclusive de urea. Nunca he sabido bien si se pronuncia urea o urea, pero bueno, urea.
Entonces, esta va a ser la parte líquida de la sangre y es lo que va a contener a las células. Ahora, ¿cuáles son las células sanguíneas? Aquí ya vamos a empezar ya de lleno ahora sí con lo que nos interesa. Tenemos tres tipos de células sanguíneas. Los eritrocitos, también llamados glóbulos rojos, los trombocitos, llamados plaquetas, y los leucocitos, llamados glóbulos blancos. Acuérdense que el sufijo cito significa célula. Eritros significa rojo. Leucos significa blanco. Entonces, eritrocito literalmente significa célula roja. Leucocito literalmente significa célula blanca. No sé qué significa trombos. No sé cuál sea la etimología de trombos, pero son las plaquetas. La sangre. Aquí sí, permítanme leer la diapositiva y la explico porque sí es muchísima información y no me la sé de memoria. Pero la puedo leer y se las explico para que no haya ningún problema. Yo sé que no se tienen que leer, pero vean ustedes, 117 diapositivas, no me las voy a aprender todas así de golpe. Mande. ¿Le puede regresar un momento la diapositiva, por favor? Claro que sí. Acuérdense que todo esto se los estoy subiendo a la plataforma. ¿Así la cambié? Sí. Y también recuerden que si subo la misma o la misma diapositiva de presentación o la presentación con el mismo nombre, en realidad estoy subiendo una actualización. Por ejemplo, esta presentación ya se las había subido, pero llegaba hasta la diapositiva 40, 41, algo así. La voy a volver a subir, tiene el mismo nombre, pero ahora llega hasta la 117. Entonces, constantemente la estoy subiendo. A lo mejor se van a quejar, van a decirme, bueno, ¿y por qué no está subiendo la misma? ¿Por qué no se ve nada más una vez? Porque, imagínense que subo todo hasta el final del tema, o sea, ya después de 2, 3 semanas, y no tienen ustedes a lo mejor apuntes en clase porque estuvieron poniendo atención, entonces lo estoy subiendo para que la revisen, para que hagan sus apuntes. Es por eso que, la actualizo cada vez que tenemos clase, ¿eh? No crean que es mala onda de que el profe no la quiere dar completa, nada por el estilo. Es para que tengan ustedes con qué estudiar, con qué tomar apuntes, pero sí la estoy actualizando. De hecho, ahorita ya lleva 117, probablemente pase de las 150 cuando terminemos el tema. No, ni siquiera, bueno, sí, ya veremos a cuántas llega. Entonces, al final de la clase voy a volver a subirla, ya con la información que ya le añadí. Bueno, la sangre, llamada también tejido sanguíneo, es un tejido conjuntivo especializado. Eso ya estuvimos platicando. Es igual que digan ustedes sangre, o que digan tejido sanguíneo, o que digan tejido conjuntivo, o tejido conectivo. Aunque en sentido estricto no contribuye a unir físicamente un tejido con otro. Acuérdense que el tejido conectivo se caracteriza porque nos está uniendo estructuras u otros tejidos. La sangre, entre comillas, no está uniendo literalmente los tejidos, pero sí está en comunicación con ellos. Por lo tanto, sí está conectado de alguna manera, hay una comunicación. Si los relaciona a plenitud, pues transporta una serie de sustancias de un conjunto de células a otro, lo que les comentaba. No une así físicamente, pero hay comunicación, hay un transporte tanto de desechos como de nutrientes entre tejidos. Utilizando para tal fin una extensa e intrincada red de vasos, obviamente sanguíneos, que constituyen parte del aparato circulatorio sanguíneo. Entonces, este conjunto, esta red de vasos sanguíneos que tienen diferentes nombres, según ahorita lo que veamos, van a llamarse aparato circulatorio sanguíneo. Cuando ustedes las primeras clases, no recuerdo si comentamos la diferencia entre aparatos y sistemas, que los aparatos están compuestos por estructuras bastante diferentes, pero con un mismo fin, mientras que los sistemas, aunque también tienen el mismo fin, son tejidos muy parecidos. Vamos a comenzar por los glóbulos rojos, o también llamados eritrocitos o hematiz. También se pueden llamar hematiz. Los glóbulos rojos son discos bicóncavos. Una forma bicóncava, imagínense ustedes una esferita, pero que de los extremos como que es un poquito apachurrada. Dice que es como una esfera hueca. Compuestos de hemoglobina, una sustancia rica en hierro.
Entonces, esta hemoglobina va a ser la responsable de darle el color rojo a los eritrocitos y por lo tanto a su vez de darle el color rojo a la sangre. Y esto se debe precisamente por el hierro. Este hierro es el que tiene interacción con el oxígeno para que pueda transportarlo por todo nuestro cuerpo a través del aparato circulatorio. Su función es transportar el oxígeno al unirse a la hemoglobina. Entonces, esta hemoglobina, que es que tiene afinidad con el hierro, se va a unir también a el oxígeno, va a circular esas células con oxígeno por todo el cuerpo y va a estar nutriendo con dicho elemento a todos los tejidos. Desde los pulmones a todas las partes del cuerpo, ya que por su tamaño, forma y flexibilidad se puede introducir entre pequeños espacios. Entonces, es de los pocos tejidos que tenemos prácticamente en todo nuestro cuerpo, ¿sí? La sangre la vamos a encontrar desde extremidades, órganos, en el cerebro, asociado al sistema nervioso, asociado a todos los tipos de tejidos. Y recuerden que si un tejido no está vascularizado, no tiene vasos sanguíneos, por lo menos tiene por ahí otra manera de tener comunicación con la sangre. Entonces, de ahí la importancia de la sangre. Es la que está nutriendo y oxigenando a los demás tejidos. Los glóbulos rojos derivan de la célula madre de la médula ósea. Ya lo empezamos a ver durante la clase pasada, en que la médula ósea teníamos ahí se me acaba de ir el nombre, pues sí, médula ósea roja. Y aquí tenemos tejido hematopoyético. Son en origen células con núcleo cuya maduración en la médula se lleva a cabo con la síntesis de la hemoglobina y la pérdida de función del núcleo que finalmente es expulsado. Aquí una característica muy importante de los eritrocitos. Están tan especializados en nutrir a los demás tejidos que su núcleo, después de ciertos procesos, se va a perder. Las células de los eritrocitos o glóbulos rojos no, ¿sí? Se supone que en un principio tenían, pero cuando ya maduran lo pierden porque no lo utilizan. Su única función es oxigenar y nutrir a los tejidos, no utilizan su núcleo. En este momento, esta célula nueva se llama reticulocito. O sea, cuando acaba de perder su núcleo, se llama reticulocito. Posteriormente, va a perder mucho material y se van a hacer mucho más pequeños que una célula normal. Una vez que este reticulocito se hace más pequeño y adquiere la forma que les acabo de mencionar de esfera aplastada, pasa a llamarse ahora sí glóbulo rojo, o hematí, o eritrocito, o como ustedes le quieran llamar, que ya es la célula sanguínea madura. El eritrocito ya maduro pasa al torrente sanguíneo. Entonces, cuando se está formando apenas en la médula ósea, todavía es una célula, digamos, normal, entre comillas. Pierde su núcleo, se hace más pequeña, se convierte en eritrocito y es cuando pasa de la médula ósea al torrente sanguíneo para que pueda llevar a cabo sus funciones. La hormona que regula la formación de glóbulos rojos se llama eritropoyetina. Eritropoyetina. Y se produce en las células de los riñones principalmente. Entonces, esta eritropoyetina es la responsable de que la médula ósea, roja más que nada, esté formando estos eritrocitos. Cuando esta hormona decae su producción o decae su concentración, al mismo tiempo también va a decaer la producción de eritrocitos. Y eso ya es una enfermedad que ahorita vamos a revisar. La función de la eritropoyetina, antes que nada, no les voy a pedir que se aprendan ese nombre, pero sí que ahorita pongan atención, ¿sí? No crean que voy a decir en el examen, a ver, ¿a qué nivel de eritropoyetina deja de producir eritrocitos? No voy a preguntar nada de eso. La función de la eritropoyetina es estimular a la médula para que forme más glóbulos rojos y que no falten en los momentos críticos, como por ejemplo durante las hemorragias. Ustedes saben que si padecemos una hemorragia por algún accidente o algo por el estilo, empezamos a perder muchísima sangre porque no hay cicatrización a la mejor. Entonces, para no quedarnos con estos glóbulos rojos, la eritropoyetina se dispara, empezamos a producir muchos glóbulos rojos. Obviamente, si no paramos el sangrado, pues no va a servir, hay más sangrado que producción, pero es una manera como de compensar un poquito esa pérdida de células rojas.
Se puede administrar una hormona sintética de eritropoyetina, parece trabalenguas, en una inyección cuando la producción de los glóbulos rojos ha disminuido como consecuencia. Por ejemplo, cuando hay alguien con insuficiencia renal o en caso de la quimioterapia. Ustedes saben que, por ejemplo, con la quimioterapia, pues estas personas quedan bastante delicadas, están inmunosuprimidas, bajan algunas producciones de, por ejemplo, de glóbulos rojos, de glóbulos blancos. En ese caso se puede poner aquí es una hormona sintética, es como una especie de, ay, ¿cómo se le podemos decir? No es como tal la eritropoyetina, pero es un fármaco que va a tener prácticamente la misma función. Entonces, en el caso de que tengamos alguna enfermedad que nos baje la producción de glóbulos rojos, podemos artificialmente la inyección de sustancias. Pero nada más cuando son esos casos, porque si no, no es necesario. Los glóbulos rojos o hematiz tienen una vida media de 120 días y una vez llegados a su fin se eliminan por el hígado y por el vaso. 123 por 4, 12, sí, aproximadamente unos 4 meses, más o menos, unos 4 meses. Pues de hecho es bastante tiempo para una célula que no tiene núcleo, es muchísimo tiempo. Después de esos 120 días, pues simplemente se van a desechar, se van a sacar porque se está produciendo, pues ya ahora sí que por medio de la siempre se me olvida esta palabra, por medio de la eritropoyetina se produce nuevo tejido sanguíneo, bueno, por lo menos de los eritrocitos, y entonces estos cuya función ya va decreciendo, simplemente los vamos a estar eliminando. Y aquí dice por medio del hígado e inclusive por el vaso. Para que se formen, además de la hormona, o sea, eso es lo que está propiciando, pero ¿qué necesitamos? ¿Qué ingredientes necesita nuestro cuerpo para poder formar eritrocitos? Para que se formen, la médula ósea necesita hierro principalmente. Acuérdense que el hierro va a ser lo que le va a dar la función a los eritrocitos. Necesitamos hierro, vitamina B12, ácido fólico, vitamina B6, entre otros. Entonces, una vez que el cuerpo tiene todo esto y con ayuda con la hormona anteriormente mencionada, se van a formar los eritrocitos en la médula ósea. Van a perder su núcleo, se van a hacer chiquitos y entonces pasan al torrente sanguíneo. Es importante incluir en la dieta alimentos que nos aporten esos nutrientes. Sí, más que nada para que no tengamos por ahí una leucemia. Cuando hay una pérdida de sangre o existe una disminución en la producción de glóbulos rojos en la médula, como ocurre, por ejemplo, con ciertas enfermedades durante la quimioterapia, estos valores descienden, hecho que conocemos como anemia. Entonces, cuando desciende la producción de eritrocitos, se le va a conocer como anemia. Si su descenso es leve de los eritrocitos, la persona puede notar una cierta fatiga, como si estuvieran cansados. De hecho, eso de que desciendan levemente es, entre comillas, común que ocurra, puede ocurrir pues casi cualquier día. Obviamente no tenemos que dejar que esto se extienda, porque si no, pues sí ya pasa a convertirse en una enfermedad o en un síndrome. Pero si el descenso es más pronunciado, puede sentirse cansancio, mareo, inclusive dificultad para respirar. Y pensamos que en el peor de los casos, aparte de la enfermedad, pues puede llegar inclusive a la muerte. Por eso no tenemos que dejar que desciendan los glóbulos rojos. No es de que el descenso los vaya a matar así como tal, sino que indirectamente por alguna enfermedad, porque eso también implica que va a descender la capacidad del cuerpo de defenderse. En este caso necesitaremos descansar. Entonces, si por ahí se sienten cansados, mareados, ya sea porque no han comido bien, porque no recibieron mucho oxígeno, porque la razón que ustedes decían, inclusive por una reacción química o una enfermedad, tienen que descansar, ¿sí? De esta manera, pues por lo menos el cuerpo no está trabajando de más y se le facilita un poquito el estar produciendo ese tipo de células sanguíneas. Para recuperarse de la anemia, es muy importante mantener una alimentación rica y suficiente y tomar alimentos que contengan hierro. Entonces, aquí es algo primordial. Para que no baje este conteo de eritrocitos,
más que nada va a ser la alimentación. Es por eso que se dice que las personas que son bulímicas, las personas que son anoréxicas, suelen tener anemia, porque no tienen los nutrientes necesarios para poder formar a los eritrocitos dentro de la médula ósea. Ahora, también puede ser que ustedes coman muy bien, o coman más bien normal, y tengan anemia. Bueno, es un ejemplo, no ustedes. Esto porque se da por algunos problemas metabólicos. Si es el caso, pues sí tendría que haber una intervención médica, porque a pesar de que ustedes estén comiendo y descansando bien, se presenta este tipo de problemas. Entonces, habría que checar si no es por el lado metabólico. Paso a la siguiente. Bueno, aparte del descanso que les había comentado, el médico recetará, si necesario, suplemento de hierro, inyecciones de eritropoyetina, la hormona que les había comentado, e incluso una transfusión sanguínea en caso necesario. Ustedes saben que si hay una pérdida masiva de sangre, por ejemplo, con las hemorragias, con algún accidente, o inclusive en el caso de la anemia, ya en un caso extremo de que no tengamos el tiempo para que reaccionen los nutrientes, pues una transfusión de sangre para tratar de reponer lo más, en el menor tiempo posible ese tipo de células. Pero esto ya es un caso muy extremo. De hecho, no es tan fácil así como, acuérdense que para una transfusión sanguínea tenemos que tomar en cuenta el tipo de sangre. Ya sí que después platicamos sobre eso, que tiene que ver con los antígenos que se encuentran en la superficie de los eritrocitos. Entonces no es tan sencillo porque el cuerpo, aunque tengan una sangre compatible, puede suceder que el cuerpo lo tome como un tejido externo y el mismo sistema inmunológico lo ataque. Entonces, esto de la transfusión de sangre, por eso les digo, es como que en última instancia. Pero lo más recomendable como precaución es comer, y si tienen un bajón así muy fuerte, suplemento de hierro. Si todavía es más fuerte el bajón, una inyección de eritropoyetina, y en el peor de los casos, pues ya una transfusión sanguínea, ¿sí? Y esto con todos los riesgos que conlleva. Ahora Eso también se pasamos a los puede dar, trombocitos. Dígame. Ujú. eso también se puede dar por una descompensación de peso, ¿no? Pues sí, de hecho, como les digo, cuando alguien baja así de repente de peso muy rápido, es una descompensación metabólica. Acuérdense que todo en la vida, más bien nada en la vida es gratis. Si ustedes de repente dejan de comer para bajar de peso así, pero sí cañón, obviamente el cuerpo va a tratar de reponer esto. Entonces va a trabajar de más, va a haber por ahí algunos procesos bioquímicos como la neoglucogénesis. Pero en todo esto también va a impactar como ¿cómo les había dicho? Una descompensación, ¿sí? Eh, Cualquier cosa que cambie el metabolismo de un momento a otro nos va a afectar pues, a nivel organismo. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían, también puede pasar de caso contrario. Si ustedes dejan de comer por mucho tiempo, les va a hacer daño. Pero también si no han comido bien mucho tiempo y de repente comen muchísimo, eso también es una descompensación metabólica, porque les están entrando muchísimo alimento, muchísimos nutrientes cuando su cuerpo ya se estaba acostumbrado a no tener comida. Todo esto es una descompensación metabólica, ya sea por anabolismo o catabolismo, y precisamente puede conllevar a una baja producción de, en este caso, eritrocitos. Bueno, Sí, todo esto para decir efectivamente, si dejan de comer bien, si no comen bien o cualquier cosa parecida, les va a dar les puede dar anemia. a mí me ¿Sí? pasó eso, profe. Lo que pasa es que yo, Híjole, dígame, cuéntame. entrenaba, sí, yo entrenaba Ajá. y hay cuenta que para competir tenía que bajar de peso, me decía mi entrenador. Entonces, con lo Uh-huh. que me decía, ya ahorita ya lo pienso y digo, bueno, pues qué tontería, ¿no? Pero yo hacía ejercicio a la vez y comía poco para bajar de peso más rápido. Entonces, por ejemplo, llegaba a pesar 78, llegué a pesar 67, bajé como 10 kilos en un mes o 2 meses, no me acuerdo cuánto tiempo fue, pero en el Uh-huh. tiempo, el transcurso de que cuando pasé la competencia y eso, y de recuperación, pues obviamente empecé a comer normal otra vez como antes de la pérdida de peso. Y lo que me pasó fue que luego cuando estaba en la escuela y así, me ponía muy blanco, y sentía como que me mareaba, y Uh-huh. y mis compañeros se daban cuenta y eso, y pues
me tuvieron que poner en el suelo, o sea, muchas cosas, así como para que me regresara la circulación, no sé, y me tuvieron que traer una coca, o sea, cosas así para que me subiera otra vez la presión, no sé, o sea, estuvo muy raro, tuve que ir al médico y sí, evidentemente me dijo que era eso, que era una descompensación, este, que sí, que había sido por eso. Gracias, Juan José. Pues de hecho, aquí el problema, y dijo una palabra muy importante, el tiempo. Si, por ejemplo, hubiera bajado la misma cantidad de kilos, pero no en 2, 3 meses, sino, por ejemplo, a lo mejor en 6, 7, 8, hasta en un año, posiblemente no hubiera sido tan agresivo este cambio metabólico y el cuerpo se hubiera adaptado mejor a esto. Sin embargo, cuando lo hacemos así en un periodo rápido de tiempo, un mes, mes y medio, hasta inclusive algunas semanas, es cuando pasa la descompensación. De hecho, hay un término que a lo mejor ustedes conocen, que es el llamado rebote. Cuando ustedes están haciendo ejercicio o están bajando de peso o dejan de comer algunas cosas y de repente cambian un poquito sus actividades, resulta que hasta suben más de peso de lo que antes tenían. Esto es porque el cuerpo trata de compensar todo aquello que perdió y a veces como no encuentra un límite, se pasa. Las personas, por ejemplo, que así están bajando mucho de peso o que hacen mucho ejercicio o que dejan de comer, puede pasar que inclusive en lugar de bajar de peso empiezan a subir. Y van a decir, pero ¿por qué? Si pues yo estoy haciendo ejercicio. Bueno, aparte del ejercicio es por el aumento de la masa muscular, pero además de eso es porque el cuerpo está tratando de compensar este cambio metabólico. Bueno, como le digo, esto más que nada son problemas del metabolismo. Si lo hubiera tomado con más tiempo, a lo mejor más de 6 meses, probablemente no se hubiera sentido así, pero su cuerpo le estaba avisando que algo estaba mal. Y ahorita que estaba comentando esto, me acuerdo, se los cuento así rápido, una anécdota que también tiene que ver con el metabolismo. Yo cuando iba en la prepa, tenía un compañero, un amigo que estaba en el equipo de fútbol americano. Entonces, pues como me tenía mucha confianza, un día me platicó que antes de los partidos, el entrenador precisamente les estaba dando, no me acuerdo, yo creo que ni siquiera él sabía qué les estaba dando, porque pues, en esa época, pues de 16, 17 años, uno ni siquiera sabe ni de química, nutrición, nada. Entonces, algo les daba y tenían mucha energía, tenían mucha fuerza, no le dolían los golpes, o sea, aguantaban muy bien el partido. Pero me comentaba que ese mismo día en la noche o inclusive al siguiente día se sentían después ya muy, muy mal. Todo el cuerpo les dolía, no se podían mover, o sea, se sentían que estaban muriendo. Eso es una descompensación metabólica. O sea, si en un momento te inyectas o te tomas algo para sentirte muy bien, bueno, sí, pero todo eso no viene de gratis, ¿eh? Eso el cuerpo cobra factura. Entonces, ahí viene la descompensación y cuando el cuerpo te lo cobra, pues vas a sentir todo lo que te faltó en ese momento, ¿sí? Entonces, pues efectivamente, ese tipo de actividades pueden ser bastante peligrosas en función de bajar de peso rápidamente. Igual para tanto los hombres como las señoritas, si están tomando algún tipo es que no son fármacos, les dicen suplementos alimenticios, que son para bajar así rápido de peso a aguas, porque inclusive se pueden poner mal de la salud o inclusive pueden hasta subir más de peso. Así que pues no hay respuestas fáciles. Si quieren bajar de peso, coman adecuadamente. No, otra cosa, si quieren bajar de peso, no dejen de comer. Tienen que comer adecuadamente, ¿sí? No es ni comer mucho, ni comer poco, o dejar de comer, es comer adecuadamente a sus horas y lo que deben de comer. Y descansar bien, comer bien, y van a ver que van a empezar a tener el peso que deben de tener. Bueno, eso fue en cuanto a los eritrocitos. Ahora los trombocitos, que conocemos vulgarmente como plaquetas. Son las células que previenen la hemorragia con la formación de los coágulos de sangre. Gracias a los trombocitos o plaquetas es que se están formando las costras o tenemos algún tipo de corte, rosadura, etcétera. Ahora, algo que tenemos así como la idea es que las plaquetas son las que forman la costra como tal, cuando en realidad las plaquetas lo único que hacen es que van a estar movilizando a los eritrocitos para que estos se aglomeren y de esta forma se forme la costra, la cicatrización, ¿sí? Entonces, la costra como tal son eritrocitos, pero a quien manda la orden van a ser las plaquetas o trombocitos.
Es gracias a esta célula sanguínea que se van a evitar las hemorragias. Si no fuera por los trombocitos, pues cuando nos hiciéramos cualquier tipo de corte, el que fuera, pues simplemente pues ahí sí ya nos morimos. Es por eso que las personas que tienen estas, no recuerdo el nombre de la enfermedad, que tienen este problema para coagular, es muy peligroso que se corten o tengan algún accidente, porque pueden morirse desangrados. Estos trombocitos se van a producir también en la médula ósea, a partir de una célula llamada megacariocito, que proviene de la célula madre. Si recuerdan ustedes, este megacariocito lo vimos, lo mencionamos durante la eritropoyesis, perdón, la hematopoiesis. Entonces, ahorita para que vayan viendo los términos, y si quieren ya después volvemos a regresar a la imagen de la hematopoiesis, y ya van a entender un poquito mejor de dónde salió cada cosa. Entonces, esa célula madre o pluripotencial llamada megacariocito se va a diferenciar en la médula ósea en los trombocitos o plaquetas. Una vez que se diferenció, pasa al sistema, a la corriente sanguínea. Estas plaquetas de las tres, si no me equivoco, espero no equivocarme, van a ser las células más pequeñas, muy, muy pequeñas. De hecho, de estas, ahorita se me acaba de poner el foco y se me olvidó. Acuérdenme, el día lunes les voy a presentar unas fotografías porque tuvimos unas prácticas acá en la escuela, que espero que tenga también con ustedes, si es que regresamos, en la cual observamos células sanguíneas y los trombocitos se ven perfectamente bien, se ven muy bonitos, muy chiquititos. Entonces, como también tienen una forma muy pequeña, son muy especializados. Acuérdense, la sangre, bueno, los eritrocitos van a perder el núcleo, se hacen pequeñitos, y los trombocitos a lo mejor no pierden el núcleo, me parece, a ver si no me equivoco, pero se hacen todavía muchísimo más pequeños, son muy, muy especializados. Su única función va a ser la de estar moviendo los eritrocitos para formar los coágulos, o también llamados las costras, para evitar Doctor, hemorragias en caso de que haya por ahí algún accidente. Ahora, en doctor, cuanto a las plaquetas, mande. entonces, bueno, es No que en mi caso, participa. pues aquí, Ajá. sí, como bueno, aquí marca que las plaquetas, como todos sabemos, aquí su función es prevenir hemorragias. Ujú. Es por eso cuando las personas, bueno, se suelen enfermar y dicen que bajan las plaquetas, es por eso que les dan las hemorragias, porque ya no tiene la función de prevenir esto. Pues de hecho, en parte sí. Lo que pasa es que una hemorragia tiene es multifactorial. O sea, esto simplemente como para tapar. Sin embargo, hay otros factores, ahorita, de hecho, ahorita más adelante los voy a mencionar con los leucocitos. Hay otros factores que pueden desencadenar una hemorragia. Por ejemplo, esta sustancia llamada heparina, que tiene que ver con la respuesta inflamatoria de una enfermedad. Entonces, esas hemorragias también están un poquito asociadas a lo que sería el sistema inmunológico, a lo que sería cuando entra algún antígeno, cuando nos enfermamos. Entonces, si bien sí es cierto que tienen que ver obviamente las plaquetas, no solamente son las únicas que tienen que ver si hay o no hemorragias, también hay otros factores, pero no se preocupen, ahorita un poquito más adelante voy a mencionar todo ese tipo de cuestiones, ¿sí? Pero obviamente, como lo acabas de mencionar, si tenemos un nivel bajo de número de plaquetas, pues sí estamos mucho más propensos a sufrir hemorragias si sufrimos un corte. Aquí, ojo con esto, nos habla de que hay una hemorragia si nos cortamos y tenemos bajas las plaquetas. Sin embargo, también puede, ¿cómo se dice? Eso nada más de que sale la sangre y no se cierra. Pero como les comenté, hay otros factores que hacen que aumente, que salga la sangre, pues, y simplemente las plaquetas lo único que hacen es poner o no el taponcito. Entonces, por lo mientras, son los que están poniendo nuestro taponcito para que no salga la sangre y no estamos perdiendo tanto tejido sanguíneo. Sí, Elsie. Sí, doctor, gracias. Entonces, es multifactorial esto. Sí tiene que ver las plaquetas, pero también otro tipo de células. Ahorita ya regresamos a eso. Bueno, ¿se acuerdan de la eritropoyetina? Que es la hormona que estaba favoreciendo que se formen los eritrocitos. Para las plaquetas, también llamados trombocitos, la hormona que va a estar o que va a estar estimulando que se produzcan se va a llamar trombopoyetina. Es muy parecido, nada más quiten eritro y pongan trombo. La trombopoyetina igual es la que está haciendo que en la médula ósea se formen las plaquetas.
Ahora, las cifras normales, bueno, es un rango, y de hecho todavía puede salirse de este rango un poquito. El rango normal de plaquetas en la sangre son de 150,000 a 450,000 unidades por cada milímetro cúbico de sangre. Igual puede bajar un poquito más o puede subir un poquito más, pero no quiere decir que estemos mal. Sí, ya cuando baja, por ejemplo, si tenemos 140,000, pues a lo mejor no pasa nada. Ya 120, 100, pues ya es un problema ya un poquito más serio. Antes que se me olvide, les iba a hacer un comentario con cuanto a la numeración. Me voy a salir totalmente del tema, ¿eh? Les digo porque tengo un montón de diapositivas y no en todas lo modifiqué. Cuando tenemos cifras muy largas, aquí en México le ponemos cada 3 cifras una comita, indicando de que son así cada tres magnitudes. Por ejemplo, si queremos poner 1000, ponemos un 1 y ponemos comita y 3 ceros, ¿no? Bueno, eso es en varios países. Sin embargo, en muchos otros países, en lugar de poner la coma, se va a poner un punto. Por ejemplo, aquí en 150,000 pondrían el punto después del 150. Y no quiere decir que es punto decimal, sino que va a tener el mismo rol que la coma. Y en esos países donde se ocupa el punto como la coma, al contrario, el punto decimal va a ser una coma. Es totalmente al revés. Por ejemplo, en países como Estados Unidos, me parece que Inglaterra, todos los que utilizan el sistema inglés utilizan punto y coma totalmente al revés. Para que ahorita si ven que dejé los puntos en lugar de las comas, no haya confusión. Es exactamente lo mismo, ¿eh? ¿Cómo sé si se trata de un punto decimal o no? Vean el contexto, ¿sí? Si yo pongo, por ejemplo, aquí 153 ceros, y pues eso no puede ser punto decimal, porque de modo que ponga 3 ceros después del punto decimal, mejor no pongo nada. Entonces, ustedes tienen que ver el contexto y ya sabrán si es una coma o si es un punto decimal. ¿Se entendió esto último que dije? Ahorita les voy a poner un ejemplo. Pero acuérdense que en otros países el punto es la coma y la coma es el punto. Están totalmente invertidos. Ahorita les pongo un ejemplo para que vean que estoy hablando. Las plaquetas se acumulan en las heridas, obviamente, para formar la cicatrización, provocando una contracción del vaso sanguíneo para tratar, o sea, una contracción se refiere como que se va a apretar el vaso sanguíneo para tratar, pues de que no salga tanta sangre, aunque también tiene otros efectos secundarios. Obviamente, si es el mismo flujo de sangre y tenemos una menor área, posiblemente por ahí pueda aumentar la presión de salida de la sangre, pero bueno, no estamos en clase de medicina ni de anatomía. Entonces se va a contraer el vaso para que tratar de que salga la menor cantidad posible y que el área sea la menor posible para cicatrizar. Ahí van a llegar todos los trombocitos, van a mandar a los eritrocitos para que formen la costra y va a empezar la cicatrización. Tras una serie de reacciones químicas y junto con los factores de coagulación que intervienen, se unen entre sí y forman un coágulo de fibrina que detiene definitivamente la hemorragia. Las plaquetas viven de unos 10 días aproximadamente en la sangre. Entonces ya vieron que viven muchísimo menos tiempo que los eritrocitos, porque todavía están un poquito más especializados. No pueden vivir demasiado tiempo. Otra vez la quimioterapia. Bueno, nos estoy viendo mucho la quimioterapia, pero es un ejemplo, ¿eh? Ustedes pueden ver cualquier tipo de enfermedad o algún otro aspecto que también baje los niveles. Con la quimioterapia, las plaquetas también van a sufrir un descenso. Se llama trombocitopenia si descienden por debajo de lo normal. Trombocitopenia. Igual para la eritrocitos no lo mencioné, pero si baja por el nivel normal, sería una eritropenia. Y puede haber mayor riesgo de hemorragia, por lo que habrá que tomar precauciones. Bueno, esas precauciones son en general si tenemos bajas plaquetas, ¿eh? No solamente para la quimioterapia, sino por cualquier otro motivo. Enfermedad, algún procedimiento, algún tipo de terapia, algún golpe, que no hemos comido bien, etcétera. ¿Qué precauciones tenemos que tomar si tenemos las plaquetas bajas? Para empezar, evitar golpearse porque saldrán con mayor facilidad hematomas. ¿Qué son los hematomas? Pues esos moretones, que son se junta mucha sangre. Entonces, si tenemos bajas las plaquetas, esos hematomas pues pueden convertirse en una hemorragia interna. Si existe un hematoma, mantener una presión suave por encima para que no aumente y vigilar que no vayan a aparecer más. Tener muchísimo cuidado con todos los tipos de moretones. Si se produce una herida,
desinfectar. ¿Qué pasó, Ariadna? Profe, y cuando los moretones salen nada más así, ¿por qué? Ay, no escuché muy bien, pero, o sea, Ah, si aparecen solamente así, sin que tengamos bajo las plaquetas. o sea, por ejemplo, a mí me salen moretones, pero yo no me pego. Pues sí, tendría que checarse eso, porque puede ser simple coincidencia, pero a lo mejor puede haber una condición por ahí. Sí, le recomiendo que se vaya a hacer un estudio médico. Digo, a lo mejor no es nada, no se vaya a espantar. Lo más probable es que no sea nada. Eh, Cuando tenemos moretones, es por un daño, ¿no? Se supone. Este daño, al fin y al cabo, es como si fuera, dicen por ahí sangre molida, pero es sangre, se queda dentro de nuestro cuerpo y después de un tiempo, pues toda esa sangre se empieza a degradar y se vuelve a reabsorber por el tejido. ¿Por qué aparecen los moretones? Algunas personas, eso sí, tengan en cuenta, algunas personas son o somos más susceptibles a golpes que otras personas. Algunas personas pueden caerse, les pueden pasar mil cosas y no les aparece nada. Y otras, con tantito que rocen la cama, con tantito que alguien les dé una palmada, les pueden aparecer. Entonces, también puede ser eso, ahí puede ser un problema de sensibilidad en cuanto, ahora sí que a sus tejidos, en cuanto a su piel, en cuanto a sus vasos. Pero si no es el caso, sí estaría bien que se pueda revisar, que también podría ser por ahí algún tipo de problema en cuanto a los trombocitos o a los eritrocitos. Igual, si es el caso, no se preocupe. Si no es algo si es algo leve, pues a lo mejor nada más con algún suplemento o por el estilo. Pero no se preocupe. Sin embargo, sí recomiendo que cuando tenga tiempo y pueda salir, pues vaya, simplemente checarse eso, ¿sí? Lo más probable es que no sea nada serio. Así que no se me preocupe de más. ¿Cuánto tienen que preocuparse? Cuando, por ejemplo, estos moretones, pues ya evolucionen en necrosis o algo por el estilo, y ya no sientan la mano, ya huela feo, no sé. Bueno, eso sí ya es algo de tomar en cuenta, pero si no, sí hay que tener cuidado, pero pues tampoco es de que piense que se vayan a morir o algo por el estilo, ¿sí? De todas maneras, por lo mientras, voy a checar lo que me acaba de comentar. Esto que yo voy a investigar no cambia para nada que tenga que ir al médico, ¿eh? Pero voy a investigar a ver cuáles son las causas de que una persona tenga más moretones que de lo normal. ¿Qué pasó? ¿Quién subió la mano? Pero déjenme ver. Yo. Bueno, la persona que levantó la mano. Dígame, Nancy. Y por ejemplo, cuando salen manchas rojas en la cara o en la piel, bueno, en los brazos, y ¿Manchas ya, rojas? ajá, Ok. Eso sí es un poquito más complejo porque puede ser por varias causas. Ahorita no recuerdo exactamente el nombre, tiene un nombre específico esta condición. Generalmente esto va a ser debido a algún trastorno del sistema inmunológico, normalmente, ¿sí? Pero ahí también decir manchas es muy general, porque puede haber manchas que sean precisamente como lo que le acabo de mencionar, el sistema inmunológico, pueden ser manchas también por el sol, pueden ser manchas metabólicas, entonces pues habría que ver cuáles son, pero si son rojas y por ejemplo aparecen en la cara, normalmente está asociado con lo que sería el sistema inmunológico. Igual, si quieren saber de algo muy específico, pues tendrían que ir con un dermatólogo. Sí, porque así de buenas a primeras no les puedo decir exactamente qué es. Porque es en específico, sí es todavía más amplio el abanico de posibilidades. ¿Sí? sí. Un ejemplo es o sea, no es de que no le quiera responder la pregunta. Es como si alguien me dijera, es que me duele el brazo. Ok, sí, pues que te puede doler por varias causas. Te puede doler porque te pegaste, porque dormiste mal, porque tienes por ahí un problema adentro. O sea, hay un montón de causas. ¿Sí? Eh, Si igual les digo, tienen alguna duda así muy específica en cuanto a algún moretón, mancha o marca que les aparezca, les recomiendo ir al dermatólogo o al médico familiar. Ya ahí les dirán, sabes que no es nada, no te preocupes. O les pueden decir, pues para hasta que tengas temperaturas tienes que hacerte esta prueba, una biopsia o X cosa. Entonces, nada más chequenlo. No es
algo que tengan que preocuparse demasiado, pero tampoco lo dejen así al aire. Bueno, estábamos con las precauciones si tienen bajos las plaquetas, si tienen bajas las plaquetas. Otra, si tienen una herida, tienen que desinfectar, tienen que limpiar para tratar de que por ahí no haya una infección. Al hacerse un análisis de sangre, o sea, ven que les tienen que picar, hay que comprimir después el punto de punción por lo menos 5 minutos para que no sangre. Entonces, si ustedes si les salieron bajos en plaquetas y les sacan sangre, les pican la vena o les pican algo, pues tienen que hacer presión durante por lo menos 5 minutos en esa zona para darle tiempo al cuerpo de que cicatrice. Al fin, una punción de aguja pues realmente no ocupa mucho espacio, mucha área. Entonces, pues aunque tengan bajo las plaquetas, con unos minutos que se estén haciendo presión, posiblemente ya puedan cicatrizar. Eso es importante. A menudo, cuando tenemos problemas con las plaquetas, inclusive cuando no, ahorita vamos a ver más adelante cuando veamos cavidad oral, cuando tenemos sensibilidad en las encías o recesión gingival o algún tipo de infección en las encías, es bastante común que les empiecen a sangrar. Encías que sangran son encías enfermas, de por sí. Y además, si por ahí tenemos las plaquetas bajas, ese sangrado pues puede aumentar. Así que alguien con plaquetas bajas y con mala, ¿cómo se dice? Mala, ay, la palabra, higiene bucal, pues son combinaciones bastante malas. Un cepillo de cerdas normales puede llegar a lastimar la encía. Entonces, puede llegar a haber un sangrado, sobre todo si les comento que tienen, por ejemplo, sarro, recesión, caries, algo así. El sangrado, pues puede ser mucho más sencillo de que aparezca. Si es el caso, pues tienen que ocupar un cepillo de cerdas suaves, ahí se llama, así lo pueden conseguir, como cepillo de cerdas suaves. Pues sí, es un poquito más, como dice el nombre, más delicado, más suavecito. Y obviamente, pues no tienen que ser tan agresivos a lavarse los dientes, porque si no, pues aunque sea de cerdas suaves, pues se pueden llegar a lastimar. Y también hay que checar de que cuando vayan al baño, que no tengan sangre en la orina y las heces. Sangre me refiero a bastante sangre, porque puede ser que tengamos por ahí algún tipo de hemorragia interna, leve o grave, entonces que no tengamos sangre. Ojo con esto, porque en algunos casos puede haber presencia de sangre, pero por otras razones, por ejemplo, por una infección. De hecho, por ejemplo, en las mujeres es bastante común orinar con un poco de sangre cuando hay una infección vaginal. Entonces, no confundir esto con una hemorragia por falta de plaquetas. También en los hombres, a la hora de que tengan una infección, por ejemplo, en la uretra o en ¿cómo se llama esta parte? Bueno, en cualquier parte de su sistema, de su aparato reproductor ¿qué otro? Se me acaba de ir. Bueno, que hagan, que orinen con sangre, pues también pueden ser síntomas de una infección, ya sea por bacterias o por hongos. O inclusive, en el caso de estreñimiento, pues también es probable que haya por ahí un pequeño sangrado. Entonces, si bien hay que vigilar que no haya un sangrado, pues tampoco se espanten si por ahí ven tantita sangre. Hay que evitar el estreñimiento y también hay que evitar ponerse enemas o tomar laxantes. Acuérdense que estamos hablando nada más de la situación de que tengan bajas las plaquetas. Si toman laxantes, puede haber irritación. Si hay irritación, pues a lo mejor puede haber por ahí un pequeño desgarre en algún punto del intestino. Y el estreñimiento, ¿por qué es malo? Pues también puede haber, como les comento, puede haber cierto sangrado. Pero bueno, ya estamos yéndonos mucho al extremo. Simplemente hay que evitar sangrar, ¿sí? En la medida de lo posible. Únicamente cuando tienen las plaquetas bajas. Ya si no, pues con que coman bien, duerman bien, no estén estresados, es más que suficiente para que tengan al 100% sus plaquetas y sus glóbulos rojos. Ahora, se supone que tendría que seguir ahorita los leucocitos, los glóbulos blancos.
Permítanme primero hablar del desarrollo embrionario de la sangre y posteriormente hablamos de los leucocitos. ¿Por qué? Porque hablar de leucocitos es hablar del sistema inmunológico. Lo quiero dejar al final del tema para darle un poquito más de profundidad. Entonces vamos a pasar con el desarrollo embrionario de la sangre. Para esta sección, más que nada tómenlo como curiosidades. Les voy a comentar cómo está todo esto. No les voy a preguntar nada de desarrollo embrionario, más que a lo mejor lo de mesénquimo y todo ese tipo de cuestiones, lo de blastocele. Bueno, todo lo que vimos al principio sí, pero ahorita lo que vamos a hablar del desarrollo embrionario de la sangre, nada. Esto, ¿por qué no les voy a preguntar? Porque lo van a ver otra vez en embrio. Sin embargo, pues quiero que ahorita lo vean para que se den cuenta cómo se está produciendo la sangre durante el desarrollo del embrión y posteriormente cómo pasa a funcionar en un adulto. Dígame, Hugo. Gracias, doctor. Una pregunta, la verdad es que lo traigo desde que empezamos la clase. Usted comentó que Dígame. a través de la sangre, pues tanto se llevan los nutrientes como pasa el oxígeno y se llevan los desechos. Pero la verdad es que, pues a lo mejor yo soy bien cuadradote, no entiendo cómo pueda pasar esto. O sea, ¿qué es lo que tendría que estar pasando a nivel sanguíneo como para distinguir una cosa de la otra y direccionar una cosa así y tirar la otra? O sea, esa parte, pues no sé, estoy un poquito intrigado. O sea, esa selección, ¿no? Justamente. Voy a buscar una. A ver si por aquí la tengo. Hay una imagen, me voy a adelantar un poquito. Hay una imagen, me parece. Que de hecho la voy a tomar ahorita para el desarrollo embrionario, pero se las quiero mostrar antes. Para que quede un poquito más claro esto. Antes que nada, obviamente la sangre como tal va a estar difícil que distinga, o sea, sí hay receptores, pero va a estar que así directamente distinga entre lo que es un desecho y lo que es un nutriente. Entonces, en lugar de eso, va a optar por tener diferentes vías, ¿sí? ¿Qué va a pasar con esto? Por eso tenemos a las venas y tenemos a las arterias. Entonces, las arterias son las que llevan la sangre del corazón al cuerpo. Las arterias son las que llevan la sangre oxigenada, es oxígeno que obtiene de los pulmones, ¿sí? Las arterias nunca van a pasar desechos, pasan únicamente nutrientes, oxígeno. Entonces, nuestros órganos, nuestros tejidos, están ya formados de tal forma, están no formados, no diseñados, no es que diseñados, no, están hechos de tal forma que tienen dos vías, una vía para que entren los nutrientes y una vía para que salgan los desechos, ¿sí? Es, por ejemplo, una muy mala analogía. Nosotros tenemos dos orificios que conectan nuestro tubo digestivo. Un orificio que es la boca y un orificio que es el ano. Yo sé que es un mal ejemplo, pero para que se entienda. ¿Cómo sabemos por dónde meter la comida y sabemos por dónde sacar los desechos? O sea, no es de que decidamos cuál orificios para sacar tal cosa, simplemente de entrada uno únicamente acepta alimentos y el otro orificio únicamente saca desechos. Algo muy parecido ocurre con lo que sería el aparato circulatorio. Entonces, todas estas vías que son las arterias únicamente van a servir de entrada para los nutrientes, mientras que las venas es todo lo contrario. Las venas son la vía de los vasos sanguíneos que van de los tejidos y de los órganos, van hacia el corazón y hacia los pulmones, sacando los desechos. Estos desechos pues, pueden ser sacados, por ejemplo, si es dióxido de carbono, lo sacamos mediante los pulmones con la respiración. Si son, por ejemplo, la urea, si son nitratos, pues bueno, ahí ya se van, por ejemplo, al hígado, se van a los riñones y ya salen con la orina o con algún otro tipo de forma. Y de esta manera, el sistema circulatorio nunca va a juntar la sangre oxigenada con la sangre con desechos, nunca, ¿sí? Por eso es que no hay una selección como tal, simplemente una vía entra, no conoce los desechos, únicamente conoce los nutrientes, la otra vía saca, no conoce el oxígeno, simplemente conoce los desechos. Y así nunca vamos a juntar estos dos tipos de vasos sanguíneos. ¿Sí, Hugo? Sí, Doc, muchas gracias. Gracias.
De hecho, voy a adelantar con una curiosidad para que me la vayan entendiendo. Las arterias, como llevan sangre oxigenada, esta sangre de las arterias se va a ver de un color rojo intenso, así un color rojo bastante vivo, bastante iluminado. Mientras que si sacamos sangre de las arterias, si se han dado cuenta, es un rojo tirándole casi al café, un rojo bastante oscuro. Es porque ya tiene mucho dióxido de carbono y carece de oxígeno. Si ustedes se han dado cuenta, cuando le sacan la sangre, esa sangre puede ser tirándole casi a naranja, muy vivo, o tirándole a café, muy opaco. Esto es por el contenido. Otra vez, si es una sangre de las arterias, es una sangre oxigenada, se va a ver casi hasta naranja. Pero si es una sangre de las venas, como ¿O tiene muchos, puede oler mucho a hierro? puede ser el caso. De hecho, si ustedes, me imagino que en algún punto han probado la sangre porque se mordieron, se chuparon la mano, no sé, la sangre sabe a metal, ¿sí? Esto precisamente es por el hierro que contiene los eritrocitos. A lo mejor no como tal, como fierro como tal, pero sí le da un ligero sabor como a fierro, como a metal, ¿sí? Y es por el hierro que contiene la sangre. Entonces, pues no sería descabellado. Digo, nunca me he puesto a oler así bien de cerca la sangre, pero siguiendo esta lógica, pues sí sería bastante, así lógico, que la sangre oliera a metal, a hierro, porque tiene muchísimo hierro en la hemoglobina. Y también depende también de la sangre, ¿no? La que tiene más hierro o una mayor concentración me parece que tiene que ser la de las arterias. O sea, toda la sangre tiene hierro, pero al fin y al cabo donde más lo utilizamos es para oxigenar, ya que la de las venas pues prácticamente ya trae por desecho, aunque también tiene hierro, ¿sí? Igual, déjenme otra vez de tarea, ya tengo dos cosas que tengo que mostrarles, les voy a mostrar las fotos de las prácticas para que vean las células sanguíneas y voy a tratar de buscar una imagen donde se vean los dos tipos de sangre, la oxigenada y la que tiene dióxido de carbono. Bueno, vamos a continuar con lo de desarrollo embrionario. Otra vez, acuérdense, esto es para que me comprendan un poquito mejor el tema de la sangre, pero no les voy a preguntar nada acerca del desarrollo embrionario. Ya, a lo mejor les va a servir para otra clase, pero ahorita no. Nada más quiero que pongan atención, por favor. Es más, si no quieren tomar apuntes de esta sección, no lo hagan. Solo pónganme atención. A la sangre se le considera integrante del tejido conjuntivo porque tiene origen embriológico proveniente del mesénquima. Aquí, ojo, yo les había comentado que el mesénquima es este tejido conectivo embrionario, que de él van a surgir todos los demás tejidos conectivos ya maduros. Entonces, la sangre, como vimos en un principio, podemos pensar, bueno, ¿cómo es tejido conectivo si no está conectando nada? Para empezar, la sangre viene del mesénquima. Y si del mesénquima viene todo el tejido conectivo, quiere decir que la sangre de una u otra manera va a ser tejido conectivo. Además, ya mencionamos que la sangre, el torrente sanguíneo, va a estar comunicando todos los tejidos y todos los órganos. Entonces, de una u otra manera, pues sí está conectando, ¿no? Aunque sea con comunicación. Del mesénquima también se forman los componentes celulares de los diversos tipos de tejido conjuntivo, como ya habíamos mencionado. Y en el caso de la sangre, las células mesenquimatosas se originan en la etapa embrionaria. Entonces, al principio, yo les había comentado también que la sangre no siempre se va a originar, por ejemplo, en la médula ósea. En un principio, tenemos algo llamado saco vitelino. Cuando nuestras estructuras apenas se están formando, obviamente tenemos que tener otras estructuras embrionarias que nos están apoyando. En el caso de la sangre, pues va a haber un saquito que se llama saco vitelino y ahí se van a empezar todavía no se hematopoiesis, pero se van a empezar a formar células precursoras de la sangre. Este conjunto de células precursoras van a recibir el nombre de islotes hematopoyéticos. Islotes porque forman conglomerados como si fueran unas islitas. Y hematopoyéticos porque al fin y al cabo van a dar origen a la sangre. Entonces, en el saco vitelino se forman los islotes hematopoyéticos que posteriormente se van a diferenciar en las células sanguíneas. Y también en lo que sería el parénquima hepático, es decir, en las células del hígado del embrión, también ahí se van a estar formando algunas células de la sangre, pero también lleva cierto orden.
Esos son los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas que ya mencionamos. En la vida postnatal del individuo, bueno, ya en la vida postnatal, pues ya pasan a formar parte de ese tejido hematopoyético de la médula ósea, como ya revisamos en la clase pasada. Las células de la sangre se diferencian de una población celular que se renueva constantemente localizada en la médula de los huesos, médula ósea o hematopoyética. Entonces, ¿dónde se lleva a cabo la hematopoiesis? Para empezar, en el saco vitelino. Posteriormente, en nuestro hígado. Y ya casi cuando vamos a nacer y hasta la fecha, se lleva a cabo la hematopoiesis en la médula ósea. Bueno, aquí nada más les pongo un ejemplo, un dibujito, un esquema. Aquí está el embrión, ahí está su cordón umbilical. Y si ven, aquí hay una especie como de tripita, bolsita que está saliendo también del bebé y también está conectado a lo que sería el cordón umbilical. Entonces, este saquito se va a llamar saco vitelino. Es un anexo membranoso unido al embrión que provee de nutrientes y oxígeno. Entonces, en lugar de la sangre, porque aquí todavía no tiene sangre como tal propia el bebé, el teco, el saco vitelino es el que le está dando el oxígeno y los nutrientes a los tejidos. Y él también es el que está eliminando los desechos metabólicos. Ahora, si este bebé no está respirando como tal, no está comiendo como tal, ¿de dónde saca los nutrientes? ¿De dónde saca el oxígeno? Pues precisamente de la madre. Por eso tiene aquí este cordón umbilical. Por eso el cordón umbilical también tiene venas y también tiene arterias, porque es gracias a la madre de que se puede nutrir y de que puede desechar. Por lo mientras, únicamente el saco vitelino es el que está ayudando al embrión o al feto a realizar dichas funciones. La sangre es un tejido que se caracteriza por ser de consistencia líquida. Tiene un color rojo brillante en el interior de las arterias, lo que les comentaba, rojo brillante, y un color rojo oscuro cuando circula por las venas. Bueno, otra vez aquí esta imagen. Ahora sí, las diferencias entre venas y arterias. Ya dijimos la principal, que por las arterias va a pasar la sangre oxigenada y por las venas van a pasar ya los desechos. Hay más venas que arterias para comenzar. Las venas van de menor a mayor calibre, las arterias van de mayor a menor calibre. Bueno, no nos interesa ahorita esto, lo van a ver en anatomía. El sistema arterial va a comenzar en el corazón, es decir, del corazón va a los órganos, mientras que el sistema venoso termina en el corazón. Es al revés, el sistema venoso va de los órganos hacia el corazón. Las arterias llevan sangre del corazón al cuerpo, mientras que las venas llevan sangre del cuerpo al corazón. Y ya. Arterias llevan sangre oxigenada y las venas llevan sangre desoxigenada y con desechos. Ahora sí, tiene una consistencia, bueno, la sangre tiene una consistencia densa y viscosa. Es 4 o 5 veces más viscosa que el agua. Fíjense, a pesar de que el 95% de la sangre casi es agua, las células sanguíneas y estas pequeñas partes orgánicas e inorgánicas le van a dar una consistencia viscosa y va a ser mucho más densa que el agua. El sabor de la sangre es ligeramente salado por los iones que contiene. El volumen sanguíneo de un individuo se calcula en un 7% del peso corporal total. Entonces, si ustedes quieren saber cuánta sangre tienen, vean cuánto pesan, saquen el 7%, o sea, multiplíquenlo por 0.07 y van a ver pues, cuánta sangre tienen que tener ustedes. Por ejemplo, una persona que pesa 80 kilos tiene un volumen de aproximadamente 5.5 litros de sangre. Entonces, esto va a variar por cada persona. Regresando otra vez al desarrollo embrionario, las primeras células de sangre se producen en sitios extraembrionarios, como pequeños grupos de células mesodérmicas que reciben el nombre de islotes sanguíneos. Entonces, los primeros precursores de la sangre se van a formar en los islotes sanguíneos. Las primeras en aparecer se localizan junto a la pared endodérmica del saco vitelino. Entonces, estos islotes se encuentran, para empezar, en el saco vitelino. Conforme el embrión vaya desarrollándose, vaya creciendo, va a cambiar este lugar. Aquí está una imagen.
Aquí está el saco vitelino. Bueno, se supone que todo esto es el embrión, todo esto azulito. Aquí está el saco vitelino y adentro aquí podemos ver estas aglomeraciones. Esto va a ser, ¿cómo se llama? Los islotes sanguíneos. Ahora, antes de que lo mencione, estos islotes sanguíneos van a empezar a formar o tener este arreglo, en el cual varias células se van a unir en el centro y varias células se van a unir, digamos que por afuera. ¿Por qué? Porque esas células que se van a unir por afuera del islote sanguíneo van a formar lo que posteriormente va a ser las paredes de nuestras venas y arterias, mientras que lo que queda adentro se va a diferenciar posteriormente lo que va a ser la sangre. Ahora, las células en la zona exterior de la isla sanguínea primordial se aplanan a manera de endotelio vascular. ¿Qué es endotelio? Ese tejido que está recubriendo por dentro a las arterias y venas, que cubre las células, bla, 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 bla. Entonces, estas células de los islotes sanguíneos, que están hasta por la parte más externa, se aplanan y se empiezan a unir, empiezan a formar una especie como de membrana. Porque les digo que posteriormente esta membrana se va a convertir precisamente en nuestras venas y arterias. El endotelio es un tejido que recubre la zona interna de todos los vasos sanguíneos. Entonces ya se están formando nuestros vasos sanguíneos. Por favor, denme un segundito. Ya, perdón. Ahora sí, las células que quedan ubicadas al centro, si ustedes ven este esquema, las que quedan por afuera son las que van a formar prácticamente a los vasos sanguíneos. Mientras que todo lo que queda aquí atrapado dentro es lo que después se transforma en las células pluripotenciales o células madres hemopoyéticas o hematopoyéticas, ¿sí? Entonces, desde aquí ya tenemos hematopoiesis, se está formando a partir del embrión. Mientras tanto, dentro de las vesículas endoteliales se acumula líquido que sirve de suspensor a las células de sangre en desarrollo. Entonces, en todo este espacio que queda libre entre las paredes y estas células hematopoyéticas, empieza a producirse un líquido. Ese líquido posteriormente va a ser el plasma de nuestra sangre. En el embrión existe también una progresión temporal de los sitios principales en donde se realiza la hematopoiesis. Bueno, aquí para empezar, el primer lugar, otra vez ya se los había comentado, el primer lugar donde se lleva a cabo la hematopoiesis va a ser en el saco vitelino. Posteriormente pasa al hígado y al vaso. Y finalmente pasa a la médula ósea. Ajá. Hígado y vaso. Algo les había mencionado yo hace rato del hígado y vaso, recuérdenme. Algo les dije, ahorita para relacionarlo. ¿Qué era que les había dicho que lo iba a sacar el hígado y el vaso? Bueno, no me acuerdo ahorita. Entonces son 3 los lugares donde se forma la hematopoiesis. Para empezar, el saco vitelino. Posteriormente, el hígado y el vaso. Ya cuando se acerca la hora del nacimiento y durante toda nuestra vida, va a ser la médula ósea. Donde se forman las células sanguíneas, ¿sí? Del mesodermo intraembrionario, acuérdense, mesodermo, estamos hablando de una capa embrionaria, meso la que está en medio. Se origina una nueva población de células madre hematopoyéticas que producen una población de eritrocitos, la cual poco a poco sustituye a los eritrocitos derivados del saco vitelino. Las células del hígado y del vaso, por último la médula ósea, son las que originan la serie eritroide, que son células formadoras de eritrocitos, y la serie granulótica o granulocítica, y que son las que están formando a las células sanguíneas granuladas, que en este caso son los leucocitos llamados neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Ya estamos otra vez retomando lo de la hematopoiesis. Aquí un pequeño esquemita, aquí está una arteria, podemos ver los 3 tipos de... ¿Sí se alcanza a ver la imagen? ¿O todavía no cambia? No ha cambiado, profe. A mí no me No ha cambiado. ¿No ha cambiado? A ver, espérame, ahora te vuelvo a marcar. A ver, un segundo, creo que ya está cambiando. Ya cambió. Ahí está.
Entonces tenemos tres tipos de células. Aquí están los glóbulos rojos, que ya, como les digo, son como si fueran salvavidas, que es una esferita así como aplanada. Tenemos aquí los glóbulos blancos, que son casi el mismo tamaño de los eritrocitos, pero son blancos, obviamente. Ahorita los vamos a checar. Y finalmente las plaquetas. Ven ustedes el tamaño de las plaquetas. Yo sé que es un dibujito, ya después les enseño las fotografías. Ven ustedes las plaquetas que son de un tamaño muchísimo más pequeño que los eritrocitos y que los leucocitos. Y bueno, aquí está nuestra arteria. Entonces, a la hora que se está formando la sangre en el embrión, tenemos el islote sanguíneo. Unas células del islote sanguíneo se van hasta a los extremos y forman las paredes de la arteria y las paredes de las venas. Mientras que la otra parte va a formar el tejido hematopoyético, que posteriormente van a ser todas estas células. Ahorita no hago preguntas porque sé que hay muchísimas. Ahorita ya, déjenme acabar con eso del embrión y ya hacemos todas las preguntas necesarias. A ver, dígame. De cuáles son las reservas para el procedimiento de la sangre. A ver, otra vez, perdón, Eric, ¿me puedes repetir la pregunta? ¿Cuáles son las reservas para la producción o para recuperar la sangre perdida en el caso de algún accidente? Ok. Pues va a ser el tejido bueno, o sea, lo que va a producir nueva sangre va a ser el tejido hematopoyético que se encuentra en la médula ósea, dentro de los huesos, ¿sí? Entonces, esta médula ósea constantemente está formando nueva sangre, constantemente, ¿sí? Todos los días. Ahora, si es el caso, como se dice, de que hay un accidente, hay una hemorragia, ¿qué es lo que ocurre? ¿Se acuerdan que había unas hormonas que estaban estimulando la producción de la sangre? Si ese es el caso de que tengamos una hemorragia o un accidente, simplemente estas hormonas se activan y en la médula ósea, el tejido hematopoyético empieza a producir todavía más eritrocitos, más leucocitos, más trombocitos, y de esta manera hay una producción todavía mayor de sangre, ¿sí? No es que tengamos de reserva como tal eritrocitos y leucocitos, sino que tenemos a las células pluripotenciales guardadas y esas son las que se van a convertir posteriormente conforme las vayamos necesitando. ¿Sí, Eric? ¿O me Sí, fui muy doctor. rápido? No sé si está bien, doctor. Perfecto. Gracias, Eric. Paso a la siguiente diapositiva. Ay, ya vamos a empezar con problemas. Los órganos linfoides centrales, llamados así porque dan origen a los linfocitos, como el timo, se encuentran poblados por células que provienen del mesodermo, también del mesodermo, intraembrionario y que con el tiempo se diferencian en células linfoides, es decir, los linfocitos. Y también por ahí algunos monocitos. Otra vez aquí está esta. Todavía no la quiero ver hasta que acabemos de ver todo de sangre. Ahora, vamos a pasar ya directamente a la diferenciación de cada una de las células. La eritropoyesis, no confundir con hematopoyesis. Acuérdense, hematopoyesis va a ser la diferenciación y maduración de células de sangre en general. La eritropoyesis es el proceso mediante el cual una célula roja de sangre madura, es decir, eritrocito, cargada de moléculas de hemoglobina, se diferencia a partir de las células madre llamadas hemocitoblásticas primitivas. Entonces, la eritropoyesis es una parte de la hematopoyesis. La hematopoyesis se divide en tres. Bueno, en más, pero normalmente en eritropoyesis, leucopoyesis y trombopoyesis, para dar origen a los trombocitos, leucocitos y eritrocitos. Ajá. Entonces, tenemos una célula inmadura llamada hemocitoblasto. Este hemocitoblasto, una vez que madura, pierde su núcleo, se hace chiquita y se convierte en un eritrocito o glóbulo rojo, y de ahí pasa a la sangre. ¿Se acuerdan que lo mencionamos hace ratito? Este proceso de eritropoyesis puede considerarse desde diversos aspectos y niveles de organización. A nivel de tejido y de órgano son tres las principales fases de la eritropoyesis, a nivel de tejido y órgano. En la primera fase, la actividad de formación de la sangre ocurre extraembrionariamente en el saco vitelino. ¿Se acuerdan? Primero es en el saco vitelino. Durante un breve periodo y después del segundo mes, los sitios importantes de eritropoyesis se desplazan del saco vitelino a los órganos intraembrionarios, lo que sería el hígado y los riñones. Ay, aquí no borré esto. La segunda fase principal la constituye el periodo hepático,
aproximadamente del tercer al séptimo mes del embarazo, durante el cual el hígado y el vaso son los órganos hematopoyéticos dominantes. Y por último, eso ya lo habíamos comentado todo esto, ¿eh? Por último, la médula ósea, o sea, más o menos a partir del séptimo mes, va a sobreponer esa actividad al final del embarazo. Es decir, ya no va a ser el hígado, ahora vas a ser la médula ósea, como el sitio de la hematopoiesis, y por lo tanto también va a ser el sitio de la Disculpen, me sacó unos segundos. ¿Ya me escuchan? Sí, doctor. Ya, doctor. Sí. Gracias. Sí, doc. Nada más mencionaba eso, de que pasa tanto hematopoiesis como eritro, como leuco, como trombopoiesis, todas estas pasan del saco vitelino al hígado y al final pasan a la médula ósea, dentro de los huesos. Aquí está el proceso de maduración, bueno, ahorita que salga la imagen. Está muy borroso, pero discúlpenme. El proceso de maduración de un eritrocito. Tenemos un proeritroblasto, ese se convierte en un eritroblasto basófilo, posteriormente en un eritroblasto policromatófilo, posteriormente en un eritroblasto ortocromático, luego en un reticulocito y al final en un eritrocito. Sí, es un proceso bastante largo el de la eritropoiesis. Para que no nos hagamos bolas, simplemente vamos a decir, por acá lo tengo escrito, creo. Ay. ¿Dónde lo tenía aquí? En un segundo. Ay, no lo escribí. Ay, lo dejé acá atrás. Esto. No es cierto, este es otro. Que la eritropoiesis es la maduración de una célula precursora llamada proeritroblasto o simplemente eritroblasto a un eritrocito. Acuérdense que cuando digo blasto es una célula inmadura y cuando digo cito es una célula madura. Por lo tanto, eritroblasto es la célula inmadura del glóbulo rojo y eritrocito es la célula madura. Solo acuérdense de esos dos nombres y punto. Lo demás, ahorita por lo mientras no importa. ¿Sí? Para no hacer tanto bolas. Ese procedimiento de maduración se le llama eritropoiesis. Ya no quiero contarles nada de esto. Quiero pasar ya al final. Ya fue mucho desarrollo embrionario. Me voy a saltar varias diapositivas, porque ya no quiero tanto de desarrollo embrionario. Ya creo que ya dije cosas necesarias. Bueno, ya nada más esta parte, ya para acabar con el desarrollo embrionario de los eritrocitos. Al final, ya cuando se va a formar la sangre como tal, bueno, los glóbulos rojos, independientemente del lugar donde estaban, más que nada voy a hablar desde la médula ósea ya al final. El eritroblasto, es decir, esta célula inmadura, expulsa su núcleo pignótico, ¿sí? Es en esta parte cuando ya tira su núcleo y se empieza a especializar para hacer una célula roja, un eritrocito. A diferencia de la eritropoiesis del saco vitelino, estos cambios suelen presentarse dentro de los tejidos hematopoyéticos, es decir, esto de que pierde su núcleo todavía es dentro de la médula ósea, y no es sino hasta que este eritroblasto pierda su núcleo que es liberado en el torrente sanguíneo. Entonces, cuando este eritroblasto pierde su núcleo, pero sigue estando del tamaño normal grande de una célula, se llama reticulocito. Cuando es reticulocito, ya es liberado a la sangre. Sin embargo, todavía falta un poco de maduración. Este reticulocito todavía se hace más pequeño, ya en la sangre, y pasa a llamarse eritrocito, ahora sí. Bueno, el eritrocito maduro es una célula terminalmente diferenciada que carece de núcleo
y del dispositivo intracelular para la síntesis macromolecular. De hecho, me parece que tampoco tiene, creo que solo tiene mitocondria para poder resistir esta cosa. Bla, 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 bla. Bueno, aquí nada más se los quería mostrar. ¿Se acuerdan que les había comentado de que el glóbulo rojo tiene una molécula llamada hemoglobina, que precisamente es el que va a tener el hierro para poder capturar el oxígeno? Bueno, esta hemoglobina es una proteína, globular, es una proteína cuaternaria, porque es una proteína bastante grande, que va a tener varias subunidades. Entre una de esas subunidades, entre estas subunidades se va a encontrar precisamente el grupo hemo. Este grupo hemo es el que va a contener el hierro. Bla, 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 que no quiero saber nada de embriones. Bla, 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 bla. Bueno, antes de continuar con glóbulos blancos, ahí les dejo un pequeño meme. Eres como la hemoglobina de mis eritrocitos. Y me muero. Ahora sí, disculpen toda esa historia de desarrollo embrionario, pero creo que ya más o menos tienen una idea de cómo se está llevando a cabo esto y por qué se originó la eritropoyesis. Desde los islotes sanguíneos hasta ya la eritropoyesis madura en la médula ósea. Ahora vamos a ver los leucocitos, los que nos había faltado mencionar. Entonces tenemos que hablar directa e indirectamente del sistema inmunológico. Los glóbulos blancos son los encargados de defender al organismo de las infecciones. Antes que nada, quiero que tomen en cuenta un término que vamos a utilizar de aquí en adelante, que es antígeno. Antígeno es todo aquel organismo o sustancia que va a iniciar una respuesta inmunológica dentro o fuera de nuestro cuerpo y puede formar o no parte de nuestro cuerpo. Eso es un antígeno, ¿sí? Entonces, una bacteria es un antígeno, sí. Un virus es un antígeno. Un hongo es un antígeno. Alguna toxina que por ahí estamos tomando, comiendo, es un antígeno. Si algo dentro de nuestro cuerpo no funciona bien, es un antígeno. ¿Se entendió lo que es un antígeno, chicos? ¿Qué dijo que era aquel organismo o sustancia que, profe? A ver, si quieren se los digo. Está un poquito largo, pero es necesario. Es cualquier organismo o sustancia, antígeno. Cualquier organismo o sustancia capaz de inducir una respuesta inmunológica, tanto fuera como dentro de nuestro cuerpo, e inclusive puede formar parte de él, es decir, de nuestro cuerpo, e inclusive puede formar parte de nuestro organismo. Y ya. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque tanto aquí como en las demás materias que van a tomar adelante, luego les preguntan qué es un antígeno y lo primero que ponen, cualquier agente externo al cuerpo. Ojo, no. Puede ser un agente externo, puede ser un agente interno. De hecho, nuestras propias células pueden ser antígeno. De ahí, hay enfermedades inmunológicas como, por ejemplo, ahí se me fue. Bueno, ya lo vean ustedes en inmunología, pero hay algunas enfermedades, autoinmunes se llaman, enfermedades autoinmunes, que nuestro propio cuerpo se ataca a sí mismo. Entonces, los glóbulos blancos son aquellos o leucocitos encargados del sistema inmunológico. Los glóbulos blancos van a vivir en la sangre aproximadamente 12 horas.
viven muy poquito. Se diferencian de los glóbulos rojos porque sí poseen núcleo y son mucho más grandes. El recuento total de glóbulos blancos es aproximado de entre 5.000 a 10.000 unidades o células por cada milímetro cúbico. Aquí está un ejemplo que les había comentado hace rato. ¿Ya vieron el punto? En lugar de la coma. Si ustedes ven esto, no quiere decir que es 5.0, sino que es 5.000. ¿Sí? Aquí no es 10.0, es 10.000. ¿Sí? ¿Ya lo vieron todos? Entonces, si se encuentran esto, aguas, porque aquí eso no es un punto. En realidad es una coma como la que ocupamos nosotros. Imagínense que tienen que aplicar ustedes algún medicamento a sus pacientes y que diga algo así, de suministrenle 5.000 unidades. Y ustedes lo ven mal, dicen, administro 5.0 unidades. No, pues ya se les murió el paciente. Entonces tengan mucho cuidado en este aspecto de la forma de medir de nosotros con respecto a otros países. Acuérdense siempre de ver el contexto, Paso a la siguiente. Los leucocitos, y aquí ya comenzamos con los problemas, porque ya hay mucha información. Los leucocitos se van a clasificar en mononucleares a granulocitos y en polimorfonucleares granulocitos. Como pueden ver ustedes, son dos palabras esta clasificación. Una hace alusión al núcleo, mientras que la otra palabra se refiere a gránulos o granos. Ahora, esas dos clasificaciones, bueno, eso de núcleo y de los granos, son dos clasificaciones totalmente distintas, ¿sí? No es de que la clasificación se llame mononuclear a granulocito, son dos, o sea, mononuclear y a granulocito, desde el punto de vista del núcleo y desde el punto de vista de los gránulos. Sin embargo, yo los pongo juntos porque prácticamente siempre van de la mano, es decir, los mononucleares siempre van a ser a granulocitos y los polimorfonucleares siempre van a ser granulocitos, ¿sí? Pero no es que sea un solo término. Ustedes pueden utilizar el término polimorfonuclear por sí solo o el término granulocito por sí solo. Los estoy poniendo juntos porque siempre van de la mano las características.